El Día Mundial del Cáncer ha puesto sobre la mesa que la supervivencia en esta enfermedad está mejorando. También ha arrojado a luz sobre hacia dónde se dirigen la investigación en este campo. Hablar a día de hoy de inmunoterapia, terapia génica o terapia celular es hablar de innovación, pero también lo es hablar de abordaje multidisciplinar. Doctor, ¿hacia dónde se dirige este abordaje multidisciplinar? Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, todas las fases que va en relación con un paciente de cáncer son distintas tareas que tienen que abordarse desde un equipo compuesto por múltiples especialistas, desde un contexto muy multidisciplinar que incluye la parte de evaluar cuál es la situación desde el punto de vista de localización del tumor, de extensión del tumor, cuáles son las características del tejido que compone el tumor, cuáles son los datos moleculares que subyacen en ese tumor que nos permite hoy en día hacer una aproximación distinta, una aproximación completamente dirigida en base a los datos genéticos, a los datos que corresponden a lo que subyace profundamente en el tumor y que nos da la respuesta a cómo tratar el tumor y cómo también las herramientas clásicas que siempre se han tenido muy en consideración en el tratamiento del cáncer, como puede ser la cirugía o como puede ser la quimioterapia y la radioterapia, en qué secuencia, con qué tipo de fármaco y también en qué grado de combinación con lo que hoy en día son nuevas terapias. Estas nuevas terapias que incluyen las terapias biológicas y que incluyen la inmunoterapia y también distintas vertientes en lo que, por ejemplo, puede ser la aproximación en radioterapia con la intensidad modulada o más recientemente, como vamos a incorporar en nuestro grupo, con la terapia de protones para ser mucho más preciso sobre la zona concreta que tiene que ser el objetivo a rayar. Con todo ello, en todas las fases de lo que es el proceso del paciente con cáncer, sí necesitamos equipos con múltiples especialistas que puedan dar respuesta en cada momento y de manera continua a cómo poder diagnosticar en qué momento estamos desde el punto de vista de la situación de enfermedad y cómo tratarlo. Y en ese punto, por ejemplo, de poder monitorizar, irrumpen en todo el contexto nuevo de la medicina de precisión el papel de la biopsia líquida, de la determinación de características que incluso más allá de lo que es el análisis del tejido nos dan razón de cómo son eventos críticos fundamentales sobre los cuales pivotar una acción terapéutica y cómo seguir desde el punto de vista de evaluar respuesta mucho antes y anticipadamente a lo que pueden ser técnicas de imagen clásicas en lo que es el control de un paciente de cáncer. La medicina de precisión es el horizonte hacia donde queremos llegar, de hecho ya es una realidad. ¿Cuáles son las herramientas en este sentido? Creo que en este momento la medicina de precisión cuenta con muchas herramientas que nos van aportando datos en ese puzzle completo de cómo llegar a tener una información de lo que está sucediendo en un paciente de cáncer, pero aparte de lo que está sucediendo en cada momento. En ese sentido, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando y que están aportando la visión de la medicina de precisión hoy en día? En primer lugar, el análisis de partida, donde el diagnóstico anatomopatológico se queda en un primer punto de partida, en un primer punto de arranque, pero sobre el cual se complementa lo que es el estudio genómico molecular, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre en ese tumor, cuáles son los datos que explican el desarrollo de la enfermedad tumoral y también que nos dan pistas a cómo tratar ese tumor. Y de ese derivan elementos para tratar con o bien quimioterapia, o bien terapia biológica o inmunoterapia, o incluso para plantear opciones de modificación en cuál puede ser la aproximación en radioterapia. Al mismo tiempo, lo que en un momento determinado está ocurriendo en esa biopsia inicial del tumor, claramente a medida que va transcurriendo el proceso del tratamiento hay cambios claros que requerirían para analizarlos o rebiopsiar al paciente de forma seriada o bien plantearnos el poder tener un elemento subrogado que informase en la misma medida que informa una biopsia. Y posiblemente hoy ya sabemos que este elemento que nos permite extraer esta información es la biopsia líquida con un nivel de concordancia en función de estudios de más del 90% entre lo que podría ser una biopsia
extraída en ese momento y lo que es la información de la biopsia líquida. Al mismo tiempo, es verdad que necesitamos tener todo ese conjunto de información en una perspectiva amplia, global, que puede ser comparable con muestras o con poblaciones parecidas, similares, en lo que pueden ser tumores de igual diagnóstico, y la manera de comparar cómo puede ser el comportamiento de lo que ocurre en un tumor específico de una persona concreta es buscar el punto de correlación con lo que pueden ser grandes datos, y grandes datos extraídos de población con diagnósticos iguales o parecidos, con pequeñas divergencias, con pequeñas diferencias, pero que nos pueden alumbrar de cuál puede ser el tratamiento que más va a favorecer a ese paciente y cuál puede ser la evolución, el pronóstico en función a esa comparación y en función a poder buscar elementos de similitud con lo que son tratamientos, con lo que son situaciones similares. Ahí el Big Data es un dato importantísimo. Del Big Data hoy sacamos lo que son específicamente en relación con un tumor, lo que se denomina los datos reales de la vida, es decir, los real world data, es decir, los datos de mundo real, de los cuales hoy sabemos que, igual que de los ensayos clínicos se extraen conclusiones, hay un nivel de evidencia que se extrae de esa información del mundo real, de ese Big Data, de esos grandes datos, que es lo que se llama el Real World Experience y Evidence, es decir, la evidencia que se extrae del estudio, del análisis de todos esos datos en subgrupos, en conjuntos, donde un determinado tipo de tumor se evalúa a la luz de cómo ha respondido, cómo ha evolucionado ante un tratamiento. Cuando uno pone en contexto los datos moleculares, los datos genómicos, pero al mismo tiempo lo que puede comparar de esa enorme cantidad de datos, pues se pueden extraer conclusiones muy válidas y refrendadas por lo que es la experiencia real en pacientes del mundo real, y podemos de alguna forma informar y además corregir lo que los datos de un tumor dentro de un paciente nos pueden ofrecer para buscar soluciones terapéuticas y visión de pronóstico de cómo puede evolucionar ese tumor en particular. Investigación y asistencia es un binomio indisoluble, pero ¿cómo acercar esa investigación a la cabecera del paciente? En la situación actual de la oncología es difícil concebir un tratamiento, un abordaje de cáncer que no esté ligado por completo a la investigación. Desde el campo del diagnóstico, donde no podemos quedarnos estrictamente en conocer el tipo de tumor y dónde se localiza, hasta la parte de tratamiento necesitamos la investigación. La investigación en el diagnóstico aporta esos otros datos que hoy en día vienen de la mano de la secuenciación masiva, y donde al mismo tiempo de esos datos de la secuenciación masiva podemos ir vislumbrando elementos muy concretos, que son elementos conductores cruciales, críticos en el comportamiento neoplásico, en el comportamiento tumoral, junto a otros que son elementos que, sin ser críticos, matizan y corrigen lo que son estos elementos. Pero junto a esta parte que va ligada al diagnóstico, es verdad que hoy cada vez más tenemos pacientes con muy buen estado general, pacientes donde las distintas opciones terapéuticas se agotan, donde el paciente continúa teniendo un buen estado general y donde el paciente demanda otras opciones terapéuticas, donde busca que se le pueda ofrecer qué es lo que se puede hacer, aun cuando lo que de manera estándar se puede ofrecer se haya acabado. Y ahí es verdad que no como ahora mismo hay opción, sobre todo en institutos de cáncer como el nuestro, donde se integra por completo una continuidad entre la investigación y lo que es la práctica clínica, el poder ofrecer respuestas que tienen que ir asociadas a lo que el tumor experimenta o con lo que el tumor manifiesta desde el punto de vista de contexto biológico en ese momento de la progresión, donde ya no hay más elementos de tratamiento disponibles y donde las opciones que caben son en la parte de investigación, y donde cabe el plantearse cómo podemos beneficiar a ese paciente
pudiéndole ofrecer moléculas nuevas en investigación puntera, en ese paso directo de lo que puede ser la investigación a nivel básico, preclínico en modelos animales y lo que es ese primer uso en humanos, ese uso en esas fases precoces que son los ensayos clínicos fase 1 o la primera vez de uso en humanos, es decir, el first in human, primera vez en humanos, que nos permite poder explorar y al mismo tiempo ofrecer qué es lo que estos distintos tratamientos que surgen de la investigación y que desde el punto de vista de buscar y acomodar que puedan encontrar el conjunto de pacientes de mayor beneficio, cómo de alguna manera podemos vislumbrar que podemos darle un beneficio o un potencial beneficio a los pacientes, siempre teniendo muy en cuenta que cualquier traslación de la investigación garantía completa de éxito no tiene, pero es verdad que tenemos que abrir nuevos caminos y en ese sentido la conexión directa entre la clínica del día a día y la investigación es lo que ofrece y también al mismo tiempo una oportunidad muy clara para pacientes que, como decía antes, han agotado sus posibilidades terapéuticas y quieren seguir luchando y apostando por cualquier opción que les permita buscar nuevos territorios y buscar nuevos horizontes de posible control de su enfermedad. Hemos hablado de asistencia, hemos hablado de investigación y del futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Posiblemente un punto de futuro claro, donde más se está investigando y donde posiblemente del modelo de las enfermedades hematológicas, donde fundamentalmente se basan en alteraciones en un solo gen, alteraciones muy concretas, muy específicas, capaces de dar lugar a todo un desarrollo de enfermedades donde cabe desde las leucemias, los linfomas, el mieloma. Este modelo que hoy en día cuenta con una herramienta terapéutica de mucho éxito, de un gran control, incluso de tasas muy significativas de curación, como son las células T, las células inmunológicas modificadas, de manera que podamos transformar lo que puede ser el receptor propio, una molécula muy concreta en la membrana de estas células inmunológicas, en una proteína modificada para buscar la máxima eficacia, lo que se denomina la inmunidad celular específica o técnicamente los CAR-T. Este modelo que está siendo de éxito y que ya es una realidad clínica en algunas neoplasias hematológicas está transfiriéndose al terreno de los tumores sólidos. En el contexto de los tumores sólidos tenemos ya ensayos clínicos abiertos cuyo objetivo es explorar si ese mismo beneficio que vemos que se constata en los tumores hematológicos también se puede llevar a cabo en los tumores sólidos. El gran problema que ocurre, la gran diferencia que hay entre el tumor hematológico y el tumor sólido es que mientras que en el tumor hematológico hay una alteración monogénica, es decir, una alteración muy concreta, muy determinada, que marca todo el desarrollo de ese proceso tumoral, a nivel del tumor sólido no hay una situación donde podamos identificar de manera tan precisa una única alteración. Eso nos lleva a hacer un auténtico ejercicio que nos permite delimitar de todas esas alteraciones cuál podría ser la prioritaria para poder desarrollar esa estrategia de modificación dirigida de las células inmunológicas, de los linfocitos T, que nos permita abrir un camino de esas células T ingenierizadas a nivel in vitro para poder buscar que de igual manera que son eficaces en el tratamiento de las neoplasias hematológicas, de igual forma o muy parecida consigamos niveles de éxito como los que se están consiguiendo también en tumores sólidos. Este camino está abriéndose, todavía es una realidad en crecimiento y en construcción en lo que son los tumores sólidos, que arranca de lo que ahora mismo es la identificación de cuáles son objetivos prioritarios de esos tumores sólidos y luego cómo podemos construir estos células inmunológicas, estos linfocitos T, de manera que reconozcan a esa estructura específica del tumor sólido como algo
que es deleterio, que es dañino, y al mismo tiempo dotarles de una actividad suficientemente fuerte, potente, que les permita identificar y poder destruir a estas células tumorales. En este momento, a nivel de ensayos clínicos en nuestro Instituto Oncológico, estamos trabajando de forma muy activa en lo que son los linfocitos T, lo que son las células inmunológicas, de pacientes concretos de cáncer de pulmón, de cáncer de cabeza y cuello, de melanoma, donde a partir de la identificación de cuáles son estos elementos, estas dianas específicas que son capaces de distinguir lo que es la célula tumoral frente a lo que puede ser una célula normal, sobre estas distintas dianas estamos ingenierizando linfocitos, células inmunológicas del propio paciente que estamos extrayendo, estamos llevando a laboratorio para poder primero dotarlas de capacidad de identificación de estas proteínas de membrana y por otro lado de poderlas dotar al mismo tiempo de la suficiente intensidad en la capacidad de reacción para cuando distingan, identifiquen estas células caracterizadas por esta presencia de estas proteínas en la membrana, de manera que en el contacto de estas células inmunológicas, una vez vuelta a ser reinfundidas en el paciente, sean capaces de destruir a estas células. ¿Dónde estamos trabajando o qué ensayos tenemos en este campo de la inmunidad celular específica? En cáncer de pulmón, en cáncer de cabeza y cuello y al mismo tiempo en melanoma. Una parte que complementa la inmunidad celular es el uso combinado de esta inmunidad celular con lo que son anticuerpos biespecíficos, anticuerpos que se caracterizan porque tienen dos zonas capaces de reconocer a los dos elementos críticos para una acción de muerte inmunogénica de la célula tumoral. Estos anticuerpos biespecíficos, por una parte, reconocen a la célula inmunológica efectora de lo que es la muerte de la célula tumoral y por otra parte reconocen a la célula tumoral, de manera que cuando se ponen en marcha lo que hacen es aproximar espacialmente la célula inmunológica, linfocitos T específicos concretos que se acercan a través de estos anticuerpos biespecíficos a la célula tumoral caracterizada por esa otra parte del anticuerpo biespecífico y por tanto al ponerlos en contacto la célula inmunológica es capaz de por proximidad poner en marcha toda la cascada que va a inducir a esa muerte celular.